Gracias por su intervención, señor Cedrún. Bueno, y además por lo compartimentado, porque lo ha tocado usted prácticamente todo. A nosotros nos parece muy importante, además, que sea de una forma ordenada, porque efectivamente creemos que si no hay ahora mismo una confianza y una posibilidad de asegurar la salud de todos y todas, todo lo demás de lo que estamos hablando no nos va a servir de mucho. El otro día comparábamos en otro lugar el estallido de esta pandemia con lo que llamamos en sociología, en antropología, un hecho social total, ¿no? Por causas sobrevenidas, pero es aquel momento o aquel elemento de la estructura social que de repente, en un mismo lugar y de manera condensada, expresa todas o muchísimas de las instituciones de la propia sociedad. Porque creemos que de alguna manera, aunque esto ha sido una pandemia y un problema sanitario de primer orden, a la vez lo que ha hecho es expresar el estado de la cuestión del resto de instituciones y de parámetros sociales, ¿no? Así, todo lo que ha pasado con la desigualdad, la desatención de ciertos sectores, la precarización, todo lo que ha hecho no es cambiar por la pandemia, algunas cosas obviamente sí, sino verse llevados a lo superlativo y expresadas de manera descarnada precisamente por el efecto de la pandemia. Por eso estamos muy de acuerdo en prácticamente todo lo que usted nos ha contado y cuáles deben ser las prioridades a la hora de atender las consecuencias de esta crisis, que no son más que las consecuencias de otras muchas crisis que se estaban larvando, pero obviamente de una manera mucho más pausada que a lo que nos ha llevado el COVID, ¿no? En ese sentido, hay bastantes cosas que creemos que son muy importantes y que nosotros estamos trayendo aquí tanto a las comisiones como al Pleno cada vez que podemos. Hay cosas que se han acelerado, precisamente como le decía, por la crisis. Los procesos de digitalización y el tema del teletrabajo, creemos que es algo que va a haber que ocuparse de ello y va a haber que, esperamos que a través de la negociación social, poner orden sobre el asunto, porque obviamente algo que se venía demandando y anunciando se ha convertido en algo que ha atropellado a muchos trabajadores y trabajadoras y no es sostenible en el tiempo de la manera que se ha abordado esto por lo sobrevenido del asunto. El plan de industria que efectivamente nosotros ya habíamos traído aquí y las cuestiones que han sucedido en torno a él, pues animamos también a que, al igual que ha sucedido con el Plan Director de Riesgos Laborales, que también nos parecía que era algo muy importante, que se convirtió en más que urgente de abordar, y agradecemos que hayan intervenido también los agentes sociales en que sea consensuado, pero el plan de industria entendemos que, como ya se tardó mucho en elaborar y ya venía un poco caducado antes de la propia firma, precisamente por ese tiempo en el que se fue arrastrando, pues sí creemos que merecería un nuevo impulso a la luz de necesidades nuevas que se han hecho perentorias en este tiempo precisamente. Después, también el tema del refuerzo de los servicios públicos y el refuerzo del empleo público de calidad en este asunto, pues creemos que es transversal a muchísimas de las cuestiones, desde la propia sanidad a la educación, como también ha apuntado. A mí me gustaría también incluir ahí el tema de la movilidad, incluyendo también esta parte. Es muy importante porque va a ser para que no haya problemas. Para mí, lo más importante después de la sanidad quizás sea tener un transporte público y una movilidad que sea segura y que tenga, por supuesto, los empleados y la calidad del empleo que necesita. Yo creo que eso, está un poco en disputa en este momento en esta comunidad. Y luego,
suscribir un poco el espíritu que digamos, atravesaba toda su intervención, y es la necesidad muy importante de cooperación, colaboración y complementariedad, tanto entre los grupos políticos que aquí estamos para llegar a consensos importantes, como también entre las diversas administraciones que al fin y al cabo tienen que colaborar entre ellas. De poco nos serviría llegar a acuerdos en esta comisión o en esta institución si después se está compitiendo con el resto de administraciones del Estado, que son fundamentales para que al fin y al cabo de lo que aquí salga pueda funcionar. Y bueno, como hemos quedado en intervenir poco tiempo para luego poder escuchar más al ponente, que creo que es lo bueno de hoy, pues dejo aquí mi intervención. Muchas gracias.